¿Cuántos pueden alabar a ese Rey de Gloria con sus manos? De alabanza, de exaltación, de gloria, de honor a Él. Damos gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Buenas noches a todos, hermanos, sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios. Que no toma su lugar, pero si hay pequeños, primero llévelos, por favor, allá abajo, para que tengan su clase. Los demás nos quedamos aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Asegúrese que su pequeño sí esté en el salón, el maestro o maestra que corresponda, y después de que se haya asegurado, entonces viene al culto, por favor. También quiero comentarles, bueno, ahorita que regresen, mientras ponme el anuncio, por favor, del retiro de transformación. Pues ya mañana es el retiro, hermanos. Gracias a Dios, ya mañana tendremos nuestro retiro de transformación. Se llegó el día 25, 26 y 27. Mañana es 25, viernes. Y pues estamos preparados ya para poder llevar a cabo este retiro. Creemos que Dios se va a glorificar. Y ayúdenos a estar orando, por favor. Las oraciones son muy importantes para que Dios pueda llevar a cabo sus planes. Apenas el día domingo, justamente, mientras teníamos nuestro tiempo de oración y adoración, el Señor me daba una palabra. Yo se las compartí a los hermanos sobre el tema de la oración. Y Dios nos decía que importante es la oración. Dios decía que sin oración la casa se convierte en cueva de ladrones. Entonces, para que se lleve a cabo un proyecto de Dios, es muy importante la oración. Es muy importante la oración. La Biblia dice que en el Éxodo capítulo 3, el pueblo de Dios clamaba que enviara un libertador. Y antes de que Dios enviara un libertador, pasaron 400 años en el que ese pueblo de Israel estaba clamando a Dios para que enviara un libertador y lo sacara de la esclavitud de Egipto. Después de que clamaron, Dios envió al libertador. La Biblia enseña también que una vez que ese libertador llega a Egipto, libertador llamado Moisés, Dios lo envía, y en la primera batalla Josué iba frente al ejército y se quedó Moisés en el monte, y con Moisés se quedó Aarón y Hur. Y dice la Biblia que mientras Moisés se cansaba, las manos se le caían y el pueblo de Israel perdía o perecía. Esto simboliza también la oración. Pero hubo dos hombres entendidos que estaban con él, Hur y Aarón. Le levantaron las manos a Moisés, uno de cada lado, lo sentaron en una piedra y le levantaron las manos. Y cuando le levantaban las manos, Israel vencía. Esto es símbolo de la oración. Para que Josué pudiera escuchar la voz de Dios en el capítulo 6 de Josué y pudiera recibir la instrucción de Dios, Josué tuvo que estar conectado con Dios a través de la oración. Después de que Josué recibe la estrategia de cómo iba a derribar los muros de Jericó, entonces Josué pone en práctica lo que recibió de Dios en oración, y entonces le dijo al pueblo cuál era la estrategia, y entonces el pueblo, en obediencia, por fe y obediencia, ejecutó la orden de Dios, y los muros que eran impenetrables, que eran indestructibles, se derribaron, porque Dios
o porque Josué, fue un hombre de oración, y porque el pueblo tuvo fe y obediencia. Y entonces esos muros se quebrantaron y el pueblo entró y tomó esa ciudad por posesión. Todo proyecto de Dios requiere oración. Eso es lo que le quiero decir con estos ejemplos. Todo proyecto. El retiro de transformación no es un proyecto de hombres, es un proyecto de Dios. Porque el hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer. Ninguno de los que estamos aquí podemos sanar, restaurar, liberar, consolar, romper cadenas, pero Dios sí puede hacer. Entonces, todo proyecto de Dios requiere oración. Su vida puede ser un proyecto de Dios si usted lo pone en las manos del Señor. Pero por el hecho de que esté en las manos de Dios, no significa que entonces Dios ya lo va a hacer todo. No, Dios requiere, o ese proyecto que ahora es de Dios, requiere oración. La restauración familiar es un proyecto de Dios, requiere oración. La sanidad de los enfermos por el nombre de Jesucristo requiere oración. Es un proyecto de Dios, requiere oración. La salvación de las almas. Dios ha traído salvación a lugares donde a los ojos naturales parece que es imposible llevar salvación ahí, porque todo el mundo anda en lo suyo, unos en el narcotráfico, otros en el pandillerismo, otros en el alcoholismo, otros en prostitución, otros en drogadicción, otros en depresión, y pareciera que es imposible que el reino de Dios trajera salvación a ese lugar, pues nadie tiene hambre y sed de Dios. Pero cuando hay gente que se atreve a orar, entonces lo vuelven un proyecto de Dios. Y cuando es un proyecto de Dios, requiere oración, pero esa oración traerá victoria. Dígalo conmigo. Los proyectos de Dios requieren oración. Digan conmigo, pero por ser proyecto de Dios, traerá victoria. Y eso es lo que se hace en los retiros. Se rompen cadenas, se sanan enfermos, se liberan cautivos. Es un proyecto de Dios. Requiere oración. Si usted no va a vivir el retiro ni va a servir, ayúdenos a estar orando. Si usted va a servir, con mayor razón, ayúdenos a estar orando. Desde que tú mandaste el mensaje, hija, que no, una encontrada, que su hijo tuvo un accidente o algo así, que oráramos para que no hubiera intervención de las tinieblas que estorbara la asistencia de esa persona. Desde ahí yo empecé a notar que no solo era esta persona, sino había más personas que estaban teniendo oposición para poder estar. Entonces es ahí donde está la iglesia poderosa de Jesucristo, que pelea las batallas del Señor y que las libra y que vence y que provoca salvación en ese lugar. Y donde está la iglesia de Jesucristo despierta y viva, ahí hay oración y por lo tanto ahí hay victoria. Así que ayúdenos, por favor. Es muy importante que usted nos apoye para poder llevar a cabo este retiro. Bueno, pues ya es el día de mañana. Los esperamos. El acceso será a partir de las 7 de la noche para que usted le diga a sus encontrados. A partir de las 7 abriremos la puerta. Previo a eso estaremos aquí para poder hacer los últimos preparativos y llevar a cabo el retiro. Señor, presentamos este proyecto delante de ti. Es tu proyecto. Tú eres el que hará los milagros, tú eres el que romperá las cadenas. Nosotros somos los que clamaremos, creeremos. Hemos estado ayunando, Señor, para que eso ocurra. Creemos que ese sacrificio, Señor, te ha agradado a ti. Así que, Señor, recíbelo en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate, trae más de tu reino a esta ciudad. Por favor, Padre, a esas personas que van a venir, darles una nueva vida, Señor. Abre sus ojos de aquellos que están ciegos, sana a los que están enfermos, libera a los que están cautivos. Tú eres más que poderoso, más que suficiente para hacerlo. Nosotros, Señor, estaremos velando y creemos, Señor, que tú lo harás una vez más en el nombre de Jesús. Desde ahora cubrimos este evento, invocamos el poder de la sangre de Jesús, cubrimos al equipo de servidores, cubrimos a nuestros hermanos que viajarán mañana de la ciudad de Morelia para estar aquí apoyándonos, cubrimos a los encontrados, cubrimos este lugar, declaramos que el reino se establece aquí y que los cielos están abiertos y
que tú traerás, Señor, conforme a lo que tú quieres traer a esta ciudad, para este retiro. Cubrimos a los que viajan también, Señor, de otras ciudades, y declaramos la protección y la ayuda de Dios en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vaya conmigo por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Y antes de que se me olvide, quiero comentarles a los que tienen pequeños, los que tengan ya 12 años, que ya se queden aquí por favor. De 12 años en adelante, ya que se queden en la enseñanza. Si tiene menos de 12 años, entonces que baje a su clase. Pero los que tengan ya 12 años, ya déjenlos aquí para que ellos puedan escuchar la palabra que se comparte aquí también, por favor. El próximo culto, que es el jueves de noche, porque el domingo estaremos en el retiro. Ya los que tengan 12 años se quedan aquí, por favor. Amén. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Vamos a leer Reina Valera y traducción al lenguaje actual, por favor. Padre, háblanos, instrúyenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. En Reina Valera dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El mismo verso en TLA, por favor, proyéctalo. Mire lo que dice esta versión, es muy similar. Ustedes no han pasado por ninguna tentación. Cuando dice tentación, vamos a usar no solo tentación, sino prueba, conflicto, amenaza, opresión, dificultad, problema, no solo tentación. Vamos a usar para esta enseñanza la palabra, cuando dice tentación, no solo tentación. Puede ser una prueba, puede ser una opresión, puede ser una amenaza, puede ser algo que viene a todos. Va a venir, si no ha venido, va a venir, va a llegar a nuestras vidas. Y nosotros tenemos esta palabra que dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba, por ninguna aflicción, por ninguna opresión, por ninguna amenaza que otros no hayan tenido. Y mire lo que dice: y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones, no va a permitir que sufran más aflicciones, más pérdidas, más opresiones, más amenazas de las que ustedes pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, las pruebas, las luchas, las opresiones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Qué bueno es Dios. Y así podrán resistir. Entonces, hay una promesa de Dios para todo aquel que conoce la palabra. Si usted no había escuchado este versículo, bueno, ya lo escuchó. Usted ya se hace acreedor a que cuando venga alguna opresión, alguna prueba, alguna dificultad, usted tenga la seguridad de que lo que esté pasando, aunque a sus ojos parezca mucho, invencible, parezca interminable, parezca que no va a salir, tenga la confianza que fiel es Dios. Y que Él no va a permitir más allá de lo que usted pueda soportar. Dios nos conoce perfectamente y sabe hasta cuál es nuestra capacidad para vencer tentaciones. Sabe cuál es nuestra capacidad para salir o romper opresiones. A veces en casa se desata todo tipo de opresiones, de dificultades económicas, de salud, en el matrimonio, con los hijos, laborales, espirituales, en fin, o a veces solamente una u otra. Pero yo creo por la palabra que fiel es Dios y que Él no dejará que esa opresión vaya más allá de lo que yo pueda resistir. Yo creo que fiel es Dios, que Él no permitirá que ese problema se acrecente más de lo que yo pueda para solucionar ese problema.
Ustedes no han pasado por ninguna tentación, ya le dije que use cualquier otra palabra, que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Ahora, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo me he encontrado con, pues se puede decir conflictos tal vez, que lo que dice la Biblia muchas veces no es lo que el cristiano vive. O sea, la Biblia dice, confía en Dios, sé por lo que estás pasando, pero confía. Yo veo que a veces los cristianos nos cuesta trabajo confiar y nos desesperamos, y en esa desesperación actuamos imprudentemente, y a veces en esa imprudencia complicamos más el problema. Pero ahí ya no es tema de Dios, ahí es tema de mi incredulidad, de mi desesperación, de mi incapacidad para poder creer la palabra. Yo he visto que Dios dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. Y es ahí donde muchas personas o viven un cristianismo pues natural, donde solamente su cristianismo es congregarse y venir a escuchar la palabra, pero no la creen. No ocurre algo en el corazón, no ocurre algo. Es ahí donde algunos, por no tener la capacidad de creer la palabra, actuamos en desesperación, y entonces terminamos mal. Cuando Dios quería mostrarnos su gloria, no puede hacerlo, porque nosotros no tuvimos la capacidad de creer y confiar en Él. Y entonces, si iba a haber restauración, probablemente ya no la haya. Si iba a haber victoria por medio de Jesucristo, probablemente entonces no haya victoria, sino haya derrota. Si iba a haber demostración del poder de Dios, dígalo conmigo, demostración del poder de Dios. ¿Dónde se demuestra el poder de Dios, hermanos? Donde las cosas parecen que humanamente no son posibles solucionarse. Es ahí donde se demuestra el poder de Dios. La Biblia dice que Gedeón tenía un ejército numerosísimo, 32,000 hombres. Y Dios quería mostrarle su gloria a Gedeón. Dios quería demostrarle a Gedeón quién estaba con él. Porque le voy a decir algo. Usted puede decir que conoce a Dios, pero quién sabe si Dios diga lo mismo de usted. Yo puedo decir que conozca a Dios, pero quién sabe si Dios diga, sí, Daniel sí me conoce. O tal vez conocemos a Dios, pero conocemos una parte de Dios. Y Dios en las aflicciones, en las dificultades, Él quiere mostrar su gloria. Gedeón tenía 32,000 y le dice, y Gedeón pregunta, a ver, ¿cuántos están dispuestos para pelear? Amén, aleluya, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y sacaban espada, y dice Dios, a ver, haz la primera prueba, diles que el que tema mejor se devuelva a su casa. Se fueron 10,000 de un golpe. Dice Dios que el que tema mejor se devuelva a su casa. ¡Pum! Se le fueron 10,000. Bajaron a 22,000 hombres. Y dice Dios, ok, ya son menos, y ya hay más probabilidad divina y menos probabilidad humana, pero aún son muchos. Siento que si los dejo así con ellos y vencen, van a pensar que es por su fuerza y no por mí. Así que llévamelos a las aguas, Gedeón, y ahí te los voy a probar. Y el que yo te diga, ve, que vaya contigo, él tal irá. Y el que yo te diga, no va contigo, no va a ir. Los llevó a las aguas y les dijo, sale, vamos a tomar agua. Imaginen que estamos en batalla y que venimos perseguidos por el enemigo y que necesitamos saciar nuestra sed. No dice eso la Biblia, pero usted imagine que en mi versión sí dice eso.
Y entonces Gedeón los prueba y sale, a ver, vamos perseguidos por el enemigo, aquí está el oasis, ¿qué va a hacer usted? Y unos, en lugar de estar vigilando con su mirada que no venga el enemigo, agachan la mirada y se olvidan de todo, y dice Dios, esos no están aptos, esos no, que no vayan contigo, solo van a ir 300, digan conmigo, de 32,000 a 300, digan conmigo, ahí sí, diga, ahí sí, se iba a demostrar quién es Dios. Con 32,000 no, con 22,000 no, con 300 sí. La gloria de Dios y el poder de Dios se manifiesta cuando hay muy poca posibilidad humana para que algo ocurra. Y es ahí donde entra la gloria de Dios. Y es ahí donde Dios se quiere manifestar. Pero cuando el ser humano, Dios desde arriba está preparando todo el escenario para manifestar su gloria, y el ser humano no entiende, no cree, no comprende, no obedece, entonces dice Dios, hijo, ya estaba el escenario para manifestar mi poder. Ahora lo que se va a manifestar es el poder de Satanás. ¿Cómo ven? ¿Está fuerte eso, no? O se manifiesta el poder de Dios o se manifiesta el poder de Satanás. Dios a veces prepara todo y dice, mi hijo va a confiar, mi hija va a confiar, él va a creer que yo voy a obrar, él va a obedecer, él va a tener la fe. Digan conmigo, fe, obediencia, confianza en Dios. Y Dios dice, ahí está ya todo, para yo manifestar mi gloria. Y Dios desde arriba diciendo, hijo, no la vayas a regar, yo voy a mostrar mi poder, solo confía en mí, obedece, ten fe en mí. Pero el cristiano, cuando no tiene esa capacidad, como decimos aquí en la tierra, riega el tepache. Y demostrarse el poder de Dios, que ya estaba todo listo, ahora se muestra el poder del diablo, el poder destructor, el poder de la enfermedad, el poder del fracaso, el poder de la derrota, el poder de la pérdida. No lo sé. Dios quería mostrarle a Gedeón quién era él. Dios quiere mostrarle a usted y a mí quién es él. Dios santo. Dios quiere demostrarle a usted y a mí quién es él, iglesia. Tiene que tener usted la capacidad de creer, de confiar en él y de obedecerle a él. Santiago, por favor. Lo cantamos. Santiago 1, verso 2. Dios nos dice, cuando tú te encuentres en diversas aflicciones, ten gozo. Ten gozo como si te acabara de sacar la lotería. Ten gozo como si todo eso fueran buenas noticias. Ten gozo como si me conocieras. ¿Sabe usted por qué las personas no podemos hacer eso? Porque no tenemos fe, porque no obedecemos a Dios y porque no podemos confiar en Él. Ayer Dios decía, a través del pastor Omar, la gente escuchamos, pero no hacemos la palabra. Y cuando eso ocurre, Dios no puede mostrar su gloria. Usted no estará capacitado para vencer tentaciones. Usted no estará capacitado para sobrevivir en el desierto. Pero cuando usted pone atención a la palabra entonces toma vida en usted. Y cuando la palabra toma vida en usted, entonces ella está encarnada en su corazón. Y cuando viene la prueba, la aflicción, la tentación, la lucha, la amenaza, simplemente en usted
no puede haber otra cosa más que lo que es la palabra. Y la palabra es poder de Dios. La palabra no es poder humano, la palabra es poder de Dios. Por eso Nehemías, cuando estaba reedificando los muros, lo amenazaron, se burlaron de él, querían que desistiera la obra. Y entonces y lo llamaron para platicar y le dijeron: a ver, Nehemías, ven, vamos a platicar porque vamos a llegar a un acuerdo. Querían frenar la obra de Dios, querían frenar la restauración de los muros. Y entonces Nehemías sacó lo que estaba dentro de él y dijo: un hombre como yo ha de temer, no temeré. ¿Por qué Nehemías no tenía temor? ¿Porque era valiente? Nehemías no tenía temor porque en él habitaba la palabra de Dios. Porque Dios dijo: te voy a usar para restaurar los muros. Y no podía ocurrir otra cosa más que lo que Dios dijo y plantó en el corazón de Nehemías. Por eso Nehemías no se amedrentó. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, las circunstancias no nos moverán, el gozo no se irá, y nosotros estaremos confiados y seguros, porque entonces no habrá otra cosa más que la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder de Dios. Cuando la palabra no haya cabida, el hombre es variable, el hombre es de doble ánimo. Hoy obedece, mañana no. Hoy cree, mañana no. Hoy está, mañana no está. Hoy tiene gozo, mañana tiene depresión. Hoy tiene libertad, mañana otra vez está esclavo. Cuando la persona cuando la palabra de Dios no haya cabida en el ser humano, es prácticamente imposible que el ser humano vaya avanzando conforme al propósito que Dios tiene para con él. ¿Me están dando a entender? Dejemos que la palabra haya cabida en nosotros, hermanos. Ahí está lo que dijo Nehemías. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. Salió lo que estaba en Nehemías. ¿Qué estaba en Nehemías? La palabra de Dios, la promesa que a través de él los muros iban a restaurar. Entonces no tengo por qué huir. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. No tengo por qué distraerme. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que yo haga. Dios me dijo que todas las madrugadas velara a las 3 de la mañana, aunque viera que no ocurriera nada, aunque me sintiera cansado, y yo solamente estoy aquí haciendo lo que Dios me dijo que yo hiciera. Dios me dijo: tranquilo, no hagas nada. Dios me dijo: tranquilo, no decidas. Dios me dijo: tranquilo, no te muevas. Y yo estoy aquí esperando en Dios, porque la palabra de Dios se encarnó en mí. Dios me dijo: tranquilo, no, tranquilo, espera. Y yo estoy aquí esperando en Dios. Pero si la palabra no está en mí, seré de doble ánimo. Digan conmigo: la palabra tiene un peso. Digan conmigo: ese peso me hace a mí no ser una persona variable. Digan conmigo: si no tengo ese peso, soy una persona variable. Levante el ventilador, por favor, hermana Eva, levántelo. Este es un cristiano que no tiene peso. Viene una circunstancia. Llévese. Viene una circunstancia, sale, lo mueve de su manera de pensar, de su convicción, de su firmeza. Apúntele aquí, ayúdame, por favor. Ahí está. Sale. Otra vez. Señor, ¿qué tengo que hacer? Padre, dirígeme. Señor, instrúyeme. Dios, yo no sé qué hacer. Viene la instrucción de Dios, pero como no tiene peso, sale. Póntele aquí, por favor, otra vez. La palabra es un peso. ¿Se mueve? No. ¿Por qué? Porque la palabra está sobre él. ¿Cambia? ¿Por qué? Porque la palabra ya entró en él. Puede venir otra circunstancia más fuerte, puede llenarse aquí de viento y de todo. Él no se moverá, él permanecerá. Y él dijo: Señor, tú me dijiste que hiciera esto, yo solo obedezco. Señor, tú me instruiste esto, yo lo hago.
Señor, a mi razonamiento no le parece lógico, pero por venir de ti, así como Pedro. Toda la noche hemos pescado, Señor, y no hemos hallado nada. Si quería decir, ya está bien así. Toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada. Porque Jesús le dijo, boga mar adentro. Mire quién le dijo, Jesús. Boga mar adentro, Pedro. Echa las redes. Señor, ya lo hice. Y no hay nada, no hay resultado. Mas en tu palabra. Pedro tomó el peso de la palabra y dijo, yo soy fácil de mover. Y se lo demostró cuando él lo negó. Yo soy fácil de mover, mas en tu palabra, Señor. Aunque a mi mente le parezca ilógico, aunque el consejo me parezca retrógrada, porque muchos ahora con la modernización piensan que la palabra ahora es retrógrada. Ya no es poder de Dios para muchos. Es un consejo obsoleto, es un consejo. Aunque a mi mente le parezca ilógico, por el peso de la palabra, ahí estaré haciendo lo que Dios me dijo. ¿Qué es la palabra de Dios para el cristiano? Un peso que lo hace no ser variable, no ser de doble ánimo, no ser inconstante. Miren lo que dice Santiago. Dios santo. ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado. Oiga, Dios no quiere que nos pasen los años, hija. Que nos pasen los años siendo cristianos y que Dios no pueda mostrar su gloria por nuestra falta de creer, por nuestra incapacidad de esperar en Él. Dios no quiere eso. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Siguiente. Pero pida, ¿cómo? Con fe. Fe, confianza en Dios y obediencia. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Quién es el que no duda nada? El que tiene el peso de la palabra. El que le falta el peso de la palabra, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí va el que sigue, el que sigue. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando yo estaba leyendo esto dije, Señor, o sea que ser de doble ánimo, ser inconstante todo el tiempo, se lo digo así como lo entendí, así crudo, es perder el tiempo. Es perder el tiempo. No veremos nada. La palabra es un ancla. Cuando Dios me da una instrucción, de ahí se ancla Él para hacerme inamovible. Y si me muevo, es por voluntad de Él. ¿Me estoy explicando? Él sí me puede mover, pero la circunstancia no me puede mover, ni yo en mi desesperación me puedo mover. No piense pues que quien tal haga, variable, inconstante, un día sí, un día no, 15 días me congrego y un mes no, todo diciembre sí y enero ya más o menos, febrero me la campechaneé, marzo sí, abril no, mayo hay más o menos, junio sí, julio 2 domingos no, 2 jueves. Hermano, la Biblia lo dice. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Estamos aquí? Espero que usted esté entendiendo la palabra, la esté creyendo y la esté procesando en su espíritu.
Es más, déjenme hacer una oración aquí. Padre, en el nombre de Jesús, que hasta este punto, Señor, los que estamos aquí todos, yo no solamente, no porque sea tu vocero, Señor, yo quedo excluido, Padre. El mismo apóstol Pablo decía que él también cuidaba esa parte, Señor, y que él podría también quedar eliminado, Señor. Así que yo no quedo excluido de esto, Padre. Oro a ti para que todos los que estamos aquí, hasta este punto, Señor, tu palabra penetre al corazón, haga efecto, Dios, y las ideas que estaban tal vez erróneas, equivocadas o confusas sean desvanecidas por el poder de tu palabra y sea asentada tu palabra en el corazón, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos tener ese peso de tu palabra que nos hace, Señor, inquebrantables, inamovibles, que nos da la capacidad de esperar, de creer en ti, Señor, de confiar en ti, Padre. Padre, oro para que así ocurra en este lapso que va de la enseñanza. Por favor, haz tu obra en el nombre de Jesús. Aún, Señor, después cuando sea escuchada esta enseñanza, también tenga el mismo efecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Proverbios capítulo 23, verso 7. Le decía de Nehemías, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando la palabra se ancla en mí, en mi mente, en mi corazón, simplemente yo no podré ser otra cosa, porque otra cosa no está en mí. Si la palabra entró en mí, entonces la palabra vive en mí. Y cuando venga la circunstancia, quererme mover, la tentación, la opresión, la lucha, la adversidad, la dificultad, la amenaza, lo que sea, no, como la palabra está en mí, yo no podré hacer otra cosa que no sea la palabra, porque eso es lo que está en mí. En el momento de prueba, en el momento de adversidad, sale la acción. Cuando no hay prueba, cuando no hay lucha, cuando no hay, entonces no podemos saber lo que hay en el corazón del ser humano. Pero cuando Dios permite esa adversidad, esa lucha, esa prueba, esa tentación, esa opresión, entonces sale lo que verdaderamente está en mí, porque lo que está en mi pensamiento, en mi corazón, así seré yo. Ahora, yo noté algo aquí. Cuando no ocurre eso, puede haber aquí dos causas. Cuando viene la tentación y yo soy movido y que pues no hay en mí la palabra, el peso, puede ocurrir dos cosas. La primera es porque la palabra no ha sido descubierta, es decir, yo no he encontrado esa palabra que me hace a mí tener ese peso para yo no doblegarme, para no cambiar mi pensamiento, para mantenerme firme ante cualquier circunstancia, para ser un hacedor de la palabra. La primera razón es porque tal vez la palabra no ha sido descubierta. Número dos, porque la palabra ha sido escuchada pero no creída. O sea, puede ser que yo sea variable y de doble ánimo, aunque sea palabra, pero la razón es porque sí la escuché, pero no la creí. Y al no ser creída, no puede ser activada la fe. Dile al que está a tu lado, la fe en ti y en mí tiene que activarse. Dile, la fe se activa cuando tú crees la palabra. Dile, mientras no creas la palabra, tu fe está muerta. ¿Me estoy explicando? Si la palabra no es creída, la fe del ser humano no puede ser activada. Dice la Biblia que la mujer del flujo es: voy a ir a donde está Jesús. Y yo no he escuchado esto de él, ni me han contado esto de él, pero yo creo que si solamente toco el borde de su manto,
mi sangrado de 12 años se secará. Y así fue. Digan conmigo, y así fue. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que las personas podemos ser variables y no creemos y no obedecemos la palabra? Número 1, porque no ha sido descubierta. No la hemos descubierto aquí en la Biblia. Número 2, porque la palabra solo ha sido escuchada pero no creída. Y al no ser creída no puede ser activada la fe. Romanos 10:17, por favor. Usted necesita desarrollar su fe. Yo necesito desarrollar mi fe. La fe, la obediencia, la confianza en Dios es lo que me hará inamovible ante las circunstancias. La fe, la obediencia, la confianza en Dios es lo que cuando venga esa opresión no me apartará del camino, sino me hará que me aferre más al Señor. La fe, la obediencia, la confianza en Dios son 3 elementos, hermano, que deben estar sí o sí en un cristiano para que ese cristiano tenga un cambio de vida. Por la fe obedecerá la palabra. Dije, por la fe obedecerá la palabra. Si no hay fe, no hay obediencia. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Ahora vaya a Hebreos capítulo 4, verso 2. Ya voy terminando casi, deme unos minutos. Hebreos capítulo 4, verso 2. Si puedes proyectarme en NTV, te agradezco. Pues esta buena noticia, el descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, habla de los judíos, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió, ¿qué dice ahí? Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Hoy en la oración le decíamos al Señor: Padre, no es suficiente venir aquí a tu casa. No es suficiente, Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a estar en este secreto, en esa recámara donde tú habitas. Venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios no es suficiente para que haya una transformación en su vida. Venir a la casa de Dios y escuchar la palabra no basta. Se necesita obediencia, se necesita fe para que esa fe pueda llevarla a usted a ser una persona obediente. Fe, confianza en Dios y obediencia son 3 elementos que deberían estar en todo cristiano, hermano. Porque se supone que somos los que tenemos la revelación, el entendimiento de las Escrituras por el Espíritu Santo. Se supone que los cristianos somos los que tenemos una relación profunda con Dios, porque hemos comprendido el sacrificio de Jesús. Se supone que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Dios. Nosotros tendríamos que estar en victoria, iglesia. Nosotros tendríamos que estar por sobre las circunstancias, iglesia. Nosotros tendríamos que estar más firmes que nunca, iglesia. Las circunstancias no nos deberían de mover, ni amedrentar, ni menguar, ni quitar el gozo, ni quitar nada, sino nos deberían de hacer más que vencedores, pues, por medio de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, iglesia. Pero para que eso ocurra, usted necesita fe, confianza en Dios y obediencia. Dígalo conmigo: fe, confianza en Dios y obediencia. Diga conmigo: sin eso estoy perdido. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Romanos 12:3. Por favor. Voy cerrando. Romanos 12:3. Ahora sí, Reina Valera, hija. Gracias. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Escuche lo que dice a continuación.
Léalo conmigo. Conforme a la medida de fe que Dios repartió. O sea, la fe, Dios te da una medida. Tú tienes que desarrollarlo. Todos tenemos fe, según Dios. Todos tenemos fe. Entonces, ¿por qué a veces no se manifiesta esa fe? Porque no la he desarrollado esa fe. La fe se tiene que desarrollar. Ahí dice, la medida que Dios repartió solo a algunos. ¿Sí dice así? La medida que Dios repartió solo a los que predican la palabra, solo ellos. ¿Sí dice así? La medida que Dios repartió solo a los que cantan, solo a los que tocan un instrumento. La medida que Dios repartió solo, exclusivamente a los que sirven en las iglesias. ¿A quién la repartió? Todos, a cada uno. Vamos, iglesia, desarrollemos la medida de fe. Que Dios pueda hallar fe en nosotros. Confianza en Él. Para que haya una obediencia. Y eso nos dará la victoria, se lo aseguro. La confianza en Dios, la fe y la obediencia es un escudo, es una protección, es un respaldo, es un peso que lo hace a usted inamovible. Primera de Corintios 10. Termino casi. Primera de Corintios 10. Dios, la conclusión que Dios me dio está muy fuerte, hermano. Hasta yo tengo miedo, decía una señora que hablaba de parte de Dios. Hasta yo tengo miedo. ¿Se la digo de una vez o al final? ¿De una vez? Ay, qué desesperado es, hermano. Tenga fe, paciencia. Ahorita se la digo después de esto. Es que no le quiero robar el gozo. Todo ni tenían, pastor, díganme. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Siguiente. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Esto es para una iglesia. ¿Sale? Todos aquí se congregaban, todos aquí alababan al mismo Dios, todos aquí servían al mismo Dios. ¿Sale? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Siguiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados. Del desierto se sale con fe, iglesia. Del desierto se sale con confianza, con obediencia. Dios metió a su pueblo a un desierto y ellos no podían salir por sí mismos. Tenían que obedecer sí o sí. Y tenían que confiar en Dios sí o sí. El desierto es cuando no hay nada, cuando no veo nada, cuando todo se perdió, cuando todo se me cerró, cuando no hay oportunidades, cuando me siento perdido, cuando me... bueno, hay una esperanza. ¿Cuál? Que si tiene fe y obedece, usted saldrá de ese desierto. Por lo cual quedaron postrados en el desierto, no pudieron salir. Siguiente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, esto está muy fuerte. Se sentó el pueblo a comer palabra, a beber presencia, y luego se levantó a ¿qué? Jugar. ¿Le digo algo, hermano? Ser cristiano no es solo venir a la iglesia. Aquí venimos y comemos y bebemos al Espíritu. ¿Qué hacemos con todo eso que Dios nos da? Debería haber algo en nosotros cuando viene la opresión, cuando viene la tentación, cuando viene la lucha, cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba. Debería haber algo en nosotros cuando Dios nos pide algo, que obedezcamos. Debería haber en nosotros esa obediencia. Porque de lo contrario, entonces estamos comiendo y bebiendo y luego estamos jugando. Termino. Bueno, ¿de una vez le digo? ¿Sí? Dios. Vaya
a primer libro de los Reyes, capítulo 5. En lo que usted llega, yo se lo digo. Segundo, perdón, no primero. Segundo. Segundo libro de los Reyes. Ay, Dios. Verso 20. Pregunta. A ver si usted está entendiendo. ¿Qué son los tres elementos que Dios quiere encontrar en nosotros? Fe, obediencia y confianza en Dios. Proyecta eso, hija. Fe. Dios quiere encontrar en nosotros fe, obediencia y confianza en Dios. Sin esos tres elementos, nosotros seremos variables. Y si somos variables, estamos perdiendo el tiempo. Así crudo como va de una vez para que lo entienda la mente. Y si estamos perdiendo el tiempo, entonces están transcurriendo los años y mi vida estará igual o perdida, igual. La hermana es más cruel todavía, dijo que perdida. Yo dije igual, pero bueno. Esta hermana es violenta, todo como va de una vez. Fe, obediencia y confianza en Dios. Si Dios encuentra esos tres elementos, hermano, Él nos guía, Él nos da la victoria, Él nos lleva a una nueva vida, Él nos saca de nuestra condición, Él restaura, Él libera, Él hace lo que usted en su capacidad humana no puede hacer. Él, hermano, Él es todopoderoso. Él necesita esos tres elementos. Cuando usted tiene esos tres elementos y viene una opresión, hermano, no cambia su manera de pensar, porque usted tiene el peso de la palabra. Cuando usted tiene esos tres elementos y viene una opresión, no lo cambia. Usted sigue adorando a Dios como si todo estuviera bien, sin ser hipócrita. Lo sigue adorando igual, aunque no esté bien, porque usted confía que Él cambiará, que Él intervendrá, que Él hará. No sé cómo lo harás, no sé cuándo lo harás, pero sé que tú lo harás. Yo me preocuparé por tener esa confianza, esa fe y esa obediencia. Y entonces cuando venga eso, no cambiará en mí nada. Seguiré alabándote igual, sirviéndote igual, entregándome igual. ¿Por qué? ¿Porque eres un hipócrita? No soy un hipócrita. Sigo igual y no me altera porque yo confío en Él. Porque tengo los elementos para que Él meta su mano y cambie las circunstancias. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Eso le corresponde a Él. Solo tengo la certeza de que Él lo hará. ¿Estoy explicando? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Dios tenía a su profeta, a su siervo Eliseo. Y Eliseo tenía a su discípulo. Diga conmigo discípulo. Diga conmigo discípulo. Dios tenía a su discípulo Giesi, hermanos. Ahora le voy a decir algo. Mucha gente vemos que Dios quería hacer de Giesi a través de Eliseo un profeta poderoso. Y sí, eso es correcto. Pero vamos a aplicarlo a la vida diaria. Dios quería hacer de Giesi a través de Eliseo un hombre de carácter. Un hombre que tenía el peso de la palabra, que profetizara o no profetizara, él era el mismo. ¿Sabe cuántas personas en las iglesias necesitamos un café o un atril y un micrófono para, hermano, hacer las cosas bien? Termina el servicio y yo soy del mundo. Entrego el café y yo soy una persona común y corriente. Se me olvida que soy un llamado de Dios. Se me olvida que soy un escogido de Dios. Solo mientras tengo el micrófono, aquí trato de estar más o menos, pero se termina el micrófono, me quito el saco, me pongo otra ropa y entonces ya soy otro. ¿Sabe cuántas personas en las iglesias viven así?
El sábado tocan en un bar y el domingo tocan en la alabanza. ¿Sabe cuántas personas viven así? Porque no está el peso de la palabra en ellos. O en nosotros, para no excluirme. Porque no está el peso de la palabra. Por eso somos variables. Por eso no somos, hermano, los mismos aquí y fuera de aquí. Y entonces, cuando estamos fuera del lugar de asignación de servicio, hacemos que es más el tiempo que estamos, hacemos más las cosas malas. Y cuando viene el momento de prueba, de necesidad, de lucha, de adversidad, Dios no tiene de dónde echar mano. Y alguien puede, Señor, si yo te sirvo. Dice, no, no te sirvo, no me sirves, tú te sirves de mi reino. ¿Me estoy explicando? Dios quería hacer de Giesi un hombre de carácter más que un profeta. Un hombre entendido, un hombre sabio, un hombre obediente. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, porque acuérdense que en los versículos anteriores, Eliseo Dios a través de él había sanado a Naamán de la lepra, que era incurable. Y entonces Naamán le quiso dar en recompensa o en agradecimiento, como usted lo quiera ver, a Eliseo un dinero, una ropa, unas joyas. Y Eliseo dijo, no, vive Jehová, que no tomaré nada. Tus dones sean para ti, yo no quiero nada. Y entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, digan conmigo, discípulo. Digan conmigo, un discípulo tiene que ser honesto. Digan conmigo, para que el discipulado funcione, debe haber honestidad. Manuel pensaba una cosa entre sí, pero mostraba otra. Sí, amén, pastor, pero no estaba de acuerdo. Sí, amén, como usted me diga, pero él traía sus enjuagues acá. No, sí, Eliseo, amén, la gloria sea de Dios. Y por dentro, ¿qué de Dios ni qué de Dios? Dijo entre sí, he aquí mi señor, el maestro, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Resulta que sabía más el discípulo que el maestro. Sabía más el que pide el consejo que el aconsejado o el aconsejador. Dice Dios, ¿qué es esto? Y esto es palomita. Dios quiere que usted tenga. He aquí mi Señor. Es que yo siento que no es así. No, es que el pastor dice eso, pero no creo que sea para tanto. He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Ahora hasta Dios metemos en nuestros enjuagues. Yo siento de Dios que no es como dice el pastor. Yo siento de Dios que más bien es esto. Yo siento de Dios que más bien es asá o asá. Yo siento de vive Jehová, eso es yo siento de Dios. Yo siento de Dios. Yo correré tras Él y tomaré de Él. Yo voy a hacer lo que se me da la gana, no lo que se me instruyó. Tachen la obediencia. Y cuando viene la prueba, no hay peso, no hay fortaleza, no hay resistencia. Por eso soy variable. Que correré tras Él, haré lo que se me da la gana. Tomaré de Él algunas cosas. Siguiente. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Sí, bien, todo bien. Ahora miren, no manches. Digan conmigo, en el proceso, en el discipulado de obediencia, dígalo, tiene que salir de mí toda mancha. Tiene que salir de mí toda mañana. Y si no, mano. No hay respaldo. No hay respaldo. ¿Sabe qué quiere mucha gente? Seguir viviendo como ella quiere, pero tener el respaldo de Dios. No hay respaldo. ¿Sabe qué quiere mucha gente? Hacer lo que quiera y tener el respaldo de Dios. ¿Le digo algo? Eso es imposible. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Y él dijo, bien, mi Señor me envía. ¿Eso es cierto? Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí. Y nomás las galletas. Dios mío.
Por eso se acaba todo. He aquí, vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos. Si son nuevos, mejor, por favor, no me des de los usaditos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen. O sea que, miren, el chalán, digan conmigo, el chalán tenía sus chalancitos. Dios mío. Como si yo le digo a usted, hermana Lupita, ¿me apoya con esto? Y usted ya tiene sus chalancitos. El pastor dijo que me apoyara con esto y esto y esto. Yo le dije a usted, no a los chalancitos. Aquí en esta iglesia nunca ha ocurrido eso. Es en otras iglesias, nada más aquí no. Hermana Connie, ¿me apoya con esto? Sí, pastor, con todo gusto, ¿cómo no? Y usted ya tiene por debajo todo controlado. Papá, esto va a ser este y este, y yo ni cuenta me doy. Te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata de bolsas y los puso a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Hermano, regrésale por favor. Digan conmigo, todo tiene su tiempo. Díganlo, todo tiene su tiempo. Digan conmigo, Giesi estaba en el tiempo de ser formado, no de señorear. Digan conmigo, él todavía no debería tener nadie a su cargo, a nadie a su cargo. Él se adelantó, él ya se sentía señor. ¿Quieren que le digan algo? Pero acá entre nos nada más. ¿Qué va a hacer? Pero sí lo va a obedecer, o a ver qué diga, a ver qué piensa, pastor. Levantarse a predicar o a ministrar antes del tiempo que sea señalado por Dios es muy peligroso, por mucha pasión que tenga la persona. Si no, véanlo en Jesús. Jesús tenía 12 años, ¿era un qué? Y predicaba. Hasta por los codos hablaba, y revelaciones poderosas. Dejaba boquiabiertos a los expertos. Pero ¿qué dijo el papá? Dijo, no es tiempo, tranquilo. Vamos a aguantar nosotros 18 años. ¿Qué? ¿18 años? El mundo se va a perder. Que se pierda, yo hago otro, tranquilo. Levantarse en un ministerio que Dios no me ha habilitado antes de tiempo es muy peligroso. Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y puso todo a cuestas de 2 de sus criados. Vamos, a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Siguiente. Así que llegó a un lugar secreto, a escondidas, a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres, ya listo, aquí yo me hago cargo, hasta aquí, gracias por su ayuda, gracias chalancitos, hasta aquí ya yo voy, yo aquí termino todo. Siguiente. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Giesi. Y le dijo, digan conmigo otra vez sus mañas, digan otra vez sus mañas. Digan conmigo, con mañas no hay respaldo. Pero dígalo pues como si lo creyera, hermano. Con mañas, dígaselo usted mismo para que su carne y su alma lo entiendan. Con mañas no hay respaldo.
visto. Yo no soy experto porque yo soy un niño pastoreando, yo en verdad, pero yo he visto cuando el pastor, a base de astucia, a base de maña, a base de quiere sacarle dinero a la gente, hermano, se queda con las ganas y sin dinero, porque él quiere provocar, quiere insinuar, hermano, puede tener dinero 2, 3, pero la gente no es tonta, 2, 3 años, pero la gente no es tonta, este es puro dinero, vamos aquí, estar aguantando. Yo lo he visto. Cuando las mismas personas incluso usan de su don para sacar dinero. Hermano, eso no les dura mucho. Una vez, si tiene tiempo todavía, yo aquí voy a quedar por eso, no estoy emocionado. Hermano, una vez, mi pastor le dijo a un pastor, bueno, no es pastor, tiene otro ministerio para no comprometer, tiene otro ministerio. Y le dijo, mira, no andes así. Tú solamente te la pasas en invitación tras invitación, porque te pagan el hotel, porque te dan ofrendas, porque te dan la comida. No andes así, se te va a acabar eso. No andes así, establécete, plántate en un lugar, pica piedra, trabaja y Dios te va a respaldar. Trabaja. No vas a comer al restaurante ahora, vas a comer quizá puros frijoles, pero estás trabajando. No vas a recibir las ofrendas que te dan allá, pero estás trabajando. Dios te va a agradar, Dios te va a respaldar. ¿Sabe cuánto le duró eso? Poco tiempo. Y otra vez entraba la ansiedad y no, es que me invitaron a predicar aquí y es que me invitaron a ministrar allá. Y ¿será que realmente es eso o por dentro hay otra intención? Todo tiene su tiempo. Y le digo, establécete. Y no podía. Porque, hermano, cuando uno se hace mañoso, está bien difícil quitar las mañas. De verdad se lo digo. Está bien difícil quitar las mañas. La maña no se hace por hacer 2 veces las mismas cosas. La maña se hace cuando ya es un estilo de vida. ¿Me estoy explicando? Ya no se puede quitar tan fácil. Pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo, hermano. Él puede arrasar con cualquier maña. Tenemos la fuerza de Dios. Él puede romper toda estructura que se ha formado en nosotros, mental, espiritual o lo que sea. Así sea de generación tras generación. No es que esta es la 5ª generación de mañosos, porque los menos mañosos vienen de allá. No importa, para Dios no hay imposible. Él tiene el poder para deshacer las cadenas de Satanás. En Él tenemos la victoria, hermanos. Y él entró y se puso delante del Señor y le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y le dijo, otra vez esos mañas, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibir, volvió de su carro a recibirte? Para sé de dónde vienes. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas. Pregunto otra vez a ver si entendió. ¿Qué quería ser Dios de Giesi? Un hombre de carácter, un hombre íntegro, un hombre que tuviera fe y confianza en Dios. Más que un profeta. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán, regrésale por favor. Eso es algo muy importante que nos han enseñado. ¿Qué tomó Giesi? ¿Qué tomó cuando fue con el sirio, Naamán? ¿Qué tomó? ¿Qué le dio? Plata y qué? Y ropa. ¿Y qué dice ahí? O sea que ya tenía tiempo haciéndolo. Ya tenía tiempo haciéndolo. Y Eliseo no le decía nada. Pero le llegó su tiempo y dijo, a ver, todo este tiempo has tomado no solo plata y vestidos. No creas que ignoro que también olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos. O sea, los siervos, los siervitos que traían los chalancitos, Eliseo según no sabía, pero sí sabía. Siervos y siervas.
7. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y en tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Termino, póngase de pie para poder decirle mi conclusión. Pon ahí por favor otra vez: fe, obediencia y confianza en Dios. Es tiempo, te va a llegar tu tiempo, pero no es tiempo, tranquilo, confía en Dios. Es tiempo de ser Señor, vas a ser Señor, pero ahorita tranquilo, estás en instrucción, estás en obediencia. ¿Por qué te alocas? ¿Por qué te alteras, Jessy? Tranquilo, va a llegar tu tiempo. Obedece, camina en obediencia. Ten la confianza en Dios, confía en Él. No, el que no confía en Dios emplea de artimañas terrenales, carnales. El que no confía en Dios, el que confía en Dios dice: Señor, yo estoy en tus manos, tú eres mi confianza. Tengo obediencia y tengo fe en ti. No tiene por qué pasar. Y si pasa algo, Señor, tú tienes el control. Fe, obediencia y confianza en Él me hacen a mí una persona no variable, firme, inquebrantable, inamovible. Las circunstancias no me mueven, las opiniones no me mueven, las aflicciones no me mueven, las amenazas no me mueven, la opresión no me mueve, no me mengua. Pero si no tengo esas tres, entonces seré variable. Y entonces mi conclusión es, ahí va: no hay tentación más fuerte, solo cristianos débiles. No hay opresión más fuerte que tú, solo cristianos que no tienen fe. No hay nada más fuerte, no hay diablo más fuerte, solo hay cristianos que no queremos obedecer. Esto. Pero no es más fuerte eso. Si tuviéramos fe, confianza en Dios y obediencia, se puede levantar el mismo infierno y puede arremeter contra ti. Y tú tienes una promesa: fiel es Dios. Amén. Que Él no me dará más de lo que yo pueda soportar o resistir. Y si se levantó el mismo infierno contra mí, entonces yo puedo resistir al mismo infierno. Amén. ¿Estoy explicando? Amén. Desarrollemos la fe. Desarrollar la fe es perfilarnos a la obediencia. Escribe eso. Desarrollar mi fe es perfilarme a la obediencia. El que tiene fe y tiene obediencia es hacedor de la palabra. Otra vez lo digo: el que tiene fe, confía en Dios y es obediente, será un hacedor de la palabra. Desarrollar mi fe es perfilarme a la obediencia. Si tengo fe y tengo obediencia, puedo confiar en Dios. Y si tengo esas tres, entonces seré un ¿qué? Hacedor de la palabra. Amén, amén. Amén. Bueno, cerramos nuestros ojos para orar. Padre, gracias por tu palabra. Aunque a veces, Dios, pues es dura, Señor, pero tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Aquí estamos, Padre. Nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad de creer, Señor, algunas veces, de obedecer y de confiar en ti. No queremos ser de doble ánimo, Padre. No queremos ser inconstantes en todos nuestros caminos. No queremos perder el tiempo, Señor, pues ya lo hemos perdido demasiado mientras estábamos en las garras de Satanás. Pero ahora estamos en tus manos, Padre. Queremos vivir en victoria. Queremos ver lo que tu palabra dice que puede hacer, Señor. Pero a veces nos cuesta trabajo, reconózcalo ante Dios, iglesia. A veces me cuesta trabajo creer, obedecer
razono mucho y eso me impide, Padre, pero hoy renuncio a eso. Y te ruego, Dios, hazme un hacedor de tu palabra. Quiero tener el peso de tu palabra en mí, Dios, en el nombre de Jesús. Cambia mi esencia, cambia mi naturaleza. Ya no quiero ser variable. Ya no quiero ser, Señor, cobarde, Dios. Quiero ser lo que tu palabra dice que yo soy, Señor. Implanta tu palabra en mí. Hoy se limpia mi corazón. No quiero, Señor, seguir viviendo con esas formas, con esas estructuras, Padre, que se han levantado en mí, que aún estando en Cristo, Señor, no he podido entregar, no he podido vencer. Ven esta noche, Dios, a este lugar, en el nombre de Jesús, y obra en cada uno de los que estamos aquí, Espíritu Santo. Ven esta noche con tu gloria, Dios, y remueve, Padre, toda desobediencia, toda incredulidad, Padre, todo lo que impide que confiemos en ti, oh Rey, quítalo. Intelectualismo, Señor, quítalo, Padre. Queremos ser un pueblo de fe, un pueblo que confía en ti, un pueblo que te obedece. Queremos que halles en nosotros esas tres cosas, Señor, implantadas, encarnadas, arraigadas. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús, todo lo que está ocupando el lugar de la fe se va de mi mente y de mi corazón. En el nombre de Jesús, todo lo que está ocupando el lugar de la fe sale de mí esta noche. Yo no soy un hombre intelectual, yo soy un hombre de fe. Así que en el nombre de Jesús, todo lo que está ocupando el lugar de la fe en mi corazón sale en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Todo lo que está ocupando la confianza en Dios, hoy se remueve. Hoy se remueve. Tú nos has dado a nosotros, tu pueblo, la revelación de quién eres tú, qué hiciste con ese sacrificio. Tú nos has revelado tu palabra por medio del Espíritu Santo. Así que no tenemos razones para no confiar. Todo lo que está ocupando ese lugar de la confianza en Dios, aún el confiar en mí mismo, en el nombre de Jesús, se quebranta esta noche en el nombre de Jesús. Se va de mi vida hoy y ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Y todo lo que ocupa el lugar de la obediencia, hoy sale de mí ahora en el nombre de Jesús. Rebeldía, anarquía, iniquidad, fuera de mi vida. Pecado, maldad, inmundicia, fuera ahora. Todo se va ahora. Desobediencia, autosuficiencia, fuera de mí ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Yo seré un hombre de fe que confía y que obedece. Hoy le quito todo poder a lo que está obstruyendo eso en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. No tienes parte en mí. Oh, en el nombre de Jesús, la palabra que se me ha predicado, que yo he escuchado, toma fuerza en mí ahora. Toma poder en mí ahora en el nombre de Jesús. Lo que la hace dudar, lo que la hace que no crea en el nombre de Jesús, fuera de mi vida ahora. Yo sé, Señor, yo sé que si yo obedezco y confío en ti, tú me llevarás a una nueva vida. Dígaselo a Él. Yo sé que si yo confío, que tengo fe y obedezco, Señor, tú cambiarás, tú restaurarás, tú obrarás en lo imposible. Se abre el entendimiento de tu pueblo esta noche en el nombre de Jesús. Se abre el entendimiento para comprender estos tres principios de tu reino ahora. En el nombre de Jesús, toda maña, toda astucia que está en mí se va de mi vida ahora. No más, no más, no más. Seré íntegro y transparente. Seré íntegro y transparente. En el nombre de Jesús hoy se limpia mi corazón. Astucias, mañas, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, levanta un pueblo aquí, Señor, con esas tres características, Padre, en el nombre de Jesús. No más a nuestra manera, Dios. No más, no más, no más, no más, en el nombre de Jesús. Yo no soy más sabio que tú, Señor. Yo no soy
que tú, Padre. Tú eres el sabio, no yo. Tú eres el fiel consejero, Señor. No sé más que tú, Padre. Hoy renuncio a ese pensamiento en el nombre de Jesús, que por momentos sin darme cuenta me lleva a pensar de esa forma y a actuar de esa forma. Hoy se va de mi vida. Me mantendré en la instrucción, Dios, dígaselo. Me mantendré en la instrucción. Me mantendré en el consejo, Señor. Nada me moverá. Las circunstancias no mueven el consejo. El consejo mueve las circunstancias. Hoy me determino a pensar de esa forma en el nombre de Jesús. No más, no más, no más. Padre, que el peso de tu palabra caiga sobre cada vida. Levante sus manos, por favor. Que el peso de tu palabra caiga sobre cada vida ahora, como una espada descienda sobre el corazón. No solo en la mente, en el corazón. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Oh, rebeshete, rebaseca, nalama. Shiva, baba, sete, rebeque. El peso de tu palabra caiga en el nombre de Jesús. Oh, rebesheke, rebeque, rebeacata, diazota, la baba. Más. El peso de tu palabra como una espada de dos filos traspasa. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gloria esta noche por tu palabra, por tu instrucción y por tus hijos que has traído. En el nombre de Jesús, haznos un pueblo obediente que confía en ti, que tiene fe en ti. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre. Señor, bendigo a tus hijos. Creo que ellos no perderán el tiempo, Padre. Ellos no perderán el tiempo, Padre. Ellos se afirmarán en tu palabra. Ellos se afianzarán en el peso de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Tú lo haces, Padre. Tú lo haces. Tú lo haces. En el nombre de Jesús. Cubra sus familias, sus casas, sus negocios, sus trabajos, sus matrimonios, sus hijos. Oro a ti, Dios, para que pueda comprenderse que al adquirir estas tres cosas, tú obrarás en cada área. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Señor, asimismo, en este mismo espíritu, hoy levantamos este ayuno, Señor, que hemos ofrecido los últimos 10 días con frutas y verduras. Por favor, Dios, agrádate del sacrificio que hemos hecho y glorifícate el día de mañana. Y asimismo también, Padre, oro por todos aquellos que traen a tu casa diezmos y ofrendas. Multiplícales y sobreabúndales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Concédenos victoria el día de mañana y permítanos estar aquí en nuestro culto nuevamente el próximo jueves. Lleva con bien a los que has traído, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Desarrollemos estas tres cosas en el nombre de Jesús. Amén. Son la base de seguir a Dios, de ver la gloria de Dios. Gracias, descanse, buenas noches.